Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos relacionados con el cuidado de la salud, de todos los sexos y de todas las edades y condiciones de vida. Y hoy nos vamos a referir a la salud del varón, porque el tema que tiene que ver es una disfunción sexual, una de las disfunciones sexuales más frecuentes del varón, que es la disfunción eréctil, mal llamada impotencia. Ese término no existe más en el diccionario médico, hablamos de disfunción eréctil. La disfunción eréctil es una de las más frecuentes del varón y generalmente moviliza a la consulta. A veces los varones consultan directamente en el consultorio, que puede ser consulta presencial o consulta online, y otras veces consultan sus parejas, porque los varones se sienten un poquito avergonzados, temerosos y tienen miedo de enfrentar la consulta médica, que sería la única forma de encontrar una solución a su problema. Es un tema muy complejo, es un tema muy amplio. Yo voy a tratar de dar los tips más importantes que sirvan como disparador para poder incentivar la consulta médica en relación a que muchas veces la disfunción eréctil es un signo de alarma de una enfermedad cardiovascular. Para que se pueda entender esto, voy a iniciar hablando sobre la disfunción eréctil, cuáles son los tipos y cuáles son las causas. ¿Podemos pasar la primera diapositiva, señor director? La disfunción eréctil, como dije anteriormente, es una de las más frecuentes en los varones de todas las edades, porque he visto gente muy joven, adolescentes, gente de mediana edad y varones de adultos mayores, o sea, a todas las edades puede afectar esta disfunción. Y para poder entender cómo se produce, me gustaría explicar qué es una respuesta sexual exitosa. Una respuesta sexual exitosa se cumple cuando intervienen dos elementos fundamentales. Por un lado, los estímulos que vienen desde la afuera, a través de las caricias, a través del compartir con otra persona o las autocaricias, la autoexploración, cuando no existe el compartir esa respuesta sexual con otra persona. Los estímulos en el cuerpo y los estímulos en los genitales son fundamentales para poder desencadenar la respuesta sexual de la persona. Esos estímulos pueden también ser mentales, a través de las fantasías o a través de imágenes que puedan incentivar la excitación sexual. Además de la presencia de los estímulos, para que la respuesta sexual sea exitosa, necesitamos también la presencia de un cuerpo físico sano, porque el cuerpo físico puede afectar negativamente la respuesta sexual de acuerdo a las enfermedades que pueda tener la persona, de acuerdo a los medicamentos que puede estar teniendo, de acuerdo a los hábitos que pueda estar teniendo y de acuerdo a los tóxicos que la persona esté consumiendo, como por ejemplo el cigarrillo. Es el peor enemigo para todas las personas en las diferentes edades, pero fundamentalmente en relación a este tema, que es la disfunción eréctil, es realmente un factor muy negativo que afecta el cuerpo por la acción vascular, la acción vasoconstrictora que tiene el cigarrillo. Recuerdo que cuando se fuma un cigarrillo, el efecto vasoconstrictor, es decir, de apretar las arterias, para que se entienda lo que es una vasoconstricción, puede durar hasta 1 hora. Y realmente esto, que afecta al sistema vascular,
va a tener una acción muy negativa para la respuesta sexual del varón. Con respecto a las causas, decimos que tenemos causas físicas o biológicas, tenemos causas psicológicas y tenemos también causas mixtas, ¿sí? ¿Podemos ver la próxima, señor director? En esta diapositiva yo quiero explicar cómo interviene el aparato cardiovascular, el aparato vascular en la función de la erección. Como yo expliqué en el bloque anterior, para que una respuesta sexual sea exitosa necesitamos la intervención de la mente con todos los estímulos positivos que van a facilitar la excitación sexual de la persona. También hay estímulos negativos que son aquellos que van a provocar una distracción. Entonces, en terapia sexual trabajamos para identificar todos los estímulos positivos e incentivarlos y negativos e inhibirlos. A veces tenemos que dar herramientas que son de utilidad para distraer al distractor que interviene de una manera negativa, mentalmente hablando, en la respuesta sexual de la persona. Con respecto al cuerpo, también expliqué en el bloque anterior, intervienen mucho los estímulos físicos y genitales y el estado de salud del cuerpo. ¿Cómo se realiza una erección? El pene tiene un tejido esponjoso muy característico porque es la presencia con muchas cavidades que se llaman sinusoides. Cuando se produce la erección, interviene la relajación arterial y la relajación muscular. Es muy importante que la sangre llegue a través de las arterias y también interviene la relajación muscular. Acá, en esta fisiología, interviene la acción del endotelio con fundamentalmente la acción del óxido nítrico, que es un neurotransmisor elemental para provocar esta respuesta a través de las arterias. No tenemos una erección desde el punto de vista físico cuando las arterias se encuentran comprometidas en su funcionamiento, que es la de transportar la sangre. Cuando por algún problema físico no se pueden dilatar o cuando está obstruida porque tiene una placa de ateroma. Ahí en esta imagen se ve una arteria abierta, se ve la sangre que está pasando por esa arteria y esta partecita de abajo que tiene un colorcito amarillo es la formación de la placa de ateroma. Esa formación de la placa de ateroma es lo que va a causar una disminución del flujo sanguíneo por esa arteria. Por eso muchas veces, primero, cuando hay un compromiso arterial importante por la formación de estas placas, el varón se encuentra enunciando que algo está pasando con su sistema vascular porque tiene una disfunción eréctil. Y esto realmente puede ser un signo de alarma muy importante que cuando lo tratamos, lo estudiamos vascularmente, si hacemos el diagnóstico que esa disfunción eréctil es de causa física, que tiene que ver con la biología, y lo estudiamos, podemos hacer la prevención de un infarto. Vamos a una pausa y continúo en el próximo bloque explicando la fisiología de la erección y la consecuencia vascular como factor de riesgo en la salud general de la persona. Muchas gracias.
en este bloque voy a explicar qué es lo que puede provocar una disfunción eréctil de causa orgánica. Como dije en el primer bloque, esta disfunción puede ser de causa psicológica o puede ser de causa orgánica. De acuerdo al interrogatorio, cuando viene la persona a la consulta, se puede saber para qué lado tenemos que orientarnos en el tratamiento y de acuerdo al diagnóstico que se pudo realizar. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. La disfunción eréctil de causa biológica o de causa física es el primer signo de la imagen coronaria, ¿sí? Esto es un concepto muy importante. Me pareció muy elocuente esta imagen porque está el estetoscopio, que es la herramienta más utilizada por el cardiólogo, y el signo de masculino en forma de erección. Así que me pareció realmente muy elocuente, muy representativa esta imagen para que quede el mensaje, ¿no? Que cuando un varón tiene una disfunción eréctil, tiene que estudiarse físicamente. Pasamos a la próxima imagen, por favor. Como yo expliqué en el primer bloque, que uno de los componentes importantes que necesitamos para que la respuesta sexual sea efectiva y exitosa es tener un cuerpo sano. ¿Por qué? Porque la patología vascular va a llevar a la disfunción endotelial. Y es tan importante la fisiología normal vascular para que se produzca el fenómeno de la erección, que es un signo de alarma donde nosotros podemos monitorear la salud del resto de las arterias. Hay muchas patologías que aparecen en las personas, en los varones, que tiene que ver con la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Son patologías que en general se denuncian con un síndrome que nosotros llamamos, médicamente hablando, el síndrome metabólico. Y por lo general pueden aparecer estas patologías, algunas sucesivas de otras u otras todas juntas, cuando la persona tiene sobrepeso, y no importa tanto el peso en sí, o sea, el sobrepeso, sino también sino lo que más importa es el diámetro de la cintura. Entonces, es muy importante realizar un control médico anual para hacer chequeos clínicos, para hacer un electrocardiograma, para hacer controles en generales y realizar una vida saludable. Físicamente hablando, necesitamos la actividad física como la alimentación adecuada, libre de grasas saturadas, porque la dislipemia, que esto básicamente tiene que ver con el aumento de las grasas en la sangre, colesterol, triglicéridos, es un signo precursor de la aterosclerosis. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, vamos a hablar del tratamiento, pero básicamente, antes de empezar a hablar del tratamiento, me gustaría explicar que el control médico, tanto para las mujeres como para los varones, es fundamental en todas las etapas de la vida, porque en el control médico podemos, a través de los estudios y a través de los exámenes que realizamos a las personas, estoy hablando de las personas porque también en este caso la disfunción eréctil es un tema que corresponde a los varones, pero también las mujeres, cuando llegan a mi consulta para hacerse los controles y encuentro un sobrepeso, trato de que me entiendan que el tema del sobrepeso no es un problema de estética solamente, es un problema de salud, porque, como explicaba en el bloque anterior, el síndrome metabólico es una patología que va a englobar diferentes situaciones clínicas que pueden ser muy perjudiciales para la salud y predisponer a tener un infarto. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, me gustaría empezar con el tratamiento. Si la causa es psicológica, hay que tratar la disfunción eréctil
como en una terapia sexual breve. Entonces, en la terapia sexual breve tratamos de brindar herramientas para que la persona pueda aplicar cuando realiza la consulta de manera individual o también cuando realiza en pareja. Son diferentes tipos de herramientas adaptadas para las diferentes situaciones clínicas que en general persiguen el propósito de distraer al distractor. El distractor sería ese pensamiento intrusivo que aparece en la relación sexual anunciando ya el problema, precisamente por el temor a repetir la experiencia de fracaso. Ese pensamiento: me va a volver a pasar, ¿cómo puedo hacer para que no me pase? No me tiene que volver a pasar. Bueno, diferentes formas de pensar, todas muy parecidas. Y esto, ¿qué pasa? Esto distrae a la persona de los estímulos, ¿sí? Entonces, la distracción es realmente un elemento muy negativo y tratamos de dar herramientas para que la persona pueda evitar la distracción. Con solo explicar: vos no tenés que pensar esto, o usted no tiene que pensar de esta manera porque eso es perjudicial para provocar la erección, no es suficiente, porque las personas entienden lo que uno está explicando, pero a la hora de ir a los hechos, esos pensamientos recurrentes aparecen de manera involuntaria. Entonces tenemos que indicar herramientas para que pueda manejar la situación. Bueno, nos vamos al próximo bloque y continuamos con la temática. Muchas gracias por acompañarme. Cirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@spidi.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos en este tercer bloque, estamos hablando del tratamiento de la disfunción eréctil. Lo primero que tenemos que identificar como profesionales especialistas en sexología es la causa. Si es una causa orgánica, si es una causa psicológica o si es una causa mixta. Por lo general, eso lo identificamos de acuerdo al interrogatorio y algunas veces necesitamos algún estudio complementario para asegurarnos de la causa de la disfunción eréctil. La diapositiva, por favor, señor director. Ya expliqué en el bloque anterior que si la causa es psicológica, tenemos que trabajar con herramientas para ayudar a la persona a que pueda distraer al pensamiento distractor que lo preocupa mucho en ese momento. Tenemos que tener un cuerpo sano, ¿no es cierto?
alimentos, no tabaco y actividad física permanente. Me pareció también muy representativa esa imagen de controlar la cintura, porque el sobrepeso no importa tanto por el peso en sí, sino por el diámetro de la cintura, ¿no es cierto?, que predispone a enfermedades cardiovasculares. Y después tenemos los medicamentos. Aquí tenemos los medicamentos más importantes, tienen que ver con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafil, el tadalafilo, el vardenafil, son elementos muy efectivos. El Viagra o el sildenafil hace muchos años que está en el mercado de una manera muy exitosa, pero hoy en día tenemos una novedad, ya hace unos cuantos años también, el tadalafilo a dosis mínimas, que eso ayuda muchísimo y tiene menos efectos adversos y es mucho más controlable la administración que el sildenafil. El tratamiento se va a hacer a medida de la persona, de acuerdo a la causa y de acuerdo a el contexto clínico en donde aparezca la disfunción. Siempre se trabaja de una manera integral, holística. A veces es necesario indicar un medicamento, otras veces se realiza terapia sexual individual y otras veces terapia sexual de pareja. Es muy importante que las personas consulten porque hay tratamiento para todas las disfunciones. Hoy en día tenemos el beneficio de la consulta online, la persona puede consultar desde la casa, ¿no es cierto? Y no se tiene que exponer a sacar un turno en un consultorio. Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera dejar, que una disfunción sexual puede ser un signo de alarma para padecer otro tipo de enfermedad vascular, y si nosotros la tratamos y además estudiamos todo el cuerpo de la persona de una manera integral, podemos hacer prevención de enfermedades vasculares más severas como puede ser un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Agradezco a Mariano Duro que me permite grabar en su estudio. También agradezco a todos los televidentes y los auspiciantes y a María Peinado. Hasta la próxima. Muchas gracias.